¿Querés pasar tu colección retro de esto a esto? Entonces quédate que te voy a mostrar cómo instalar, configurar y organizar tus colecciones de juegos para que te queden como una librería de Netflix retro, usando Emulation Station, una interfaz preparada para trabajar con emuladores y que permite ordenar todas tus ROMs en un solo lugar y con estilo. Y lo mejor de todo, consume muy pocos recursos. Comencemos. Antes de instalarlo, te comento que voy a usar RetroArch para los emuladores. Si querés saber cómo instalarlo, acá arriba te dejo un video que hice al respecto. Ahora sí, continuemos. Entrá a la página oficial emulationstation.org. Andá a Downloads y descarga el instalador para el sistema del tío Bill. Ejecuta el setup y dale siguiente a todo. Cuando termine, abrí el ejecutable y... no te preocupes si aparecen errores. Significa que hay que editar el archivo de configuración de Emulation Station. Antes de configurarlo, crea una carpeta para las ROMs y adentro carpetas para cada sistema que vas a emular. En estas carpetas vas a guardar las ROMs de cada sistema. Ahora sí, entra a la carpeta .emulationstation que debería estar en la raíz de tu usuario. Hay un archivo que se llama es-systems.cfg. Abrilo con un editor de texto y si ves algo parecido a jeroglíficos, no te asustes. Configurarlo es más fácil de lo que parece. Te voy a mostrar paso a paso cómo cargar el Nintendo Entertainment System. Todos los sistemas van dentro de la etiqueta System List. Abrí una nueva etiqueta que se llame System. Acá adentro vamos a poner la configuración para la NES. Creamos otra etiqueta llamada Name y le damos el valor NES. Este nombre es para uso interno. Dentro de Full Name ponemos Nintendo Entertainment System. Es el nombre que vamos a ver. En Path tipeamos la ruta en donde están tus juegos de NES. En mi caso es c:/roms/NES. En Extension agregamos .NES en minúscula y .NES en mayúsculas. Estas son las extensiones que pueden tener tus archivos de NES. Ahora agrega la etiqueta command con el siguiente valor. Este comando, que parece sacado de la película Hackers, lo que hace es llamar al ejecutable de RetroArch con el núcleo de NES para lanzar el juego seleccionado. Si te preguntas cómo saber el nombre de los núcleos, podés buscarlos en la ruta de instalación de RetroArch dentro de la carpeta Cores. Agregamos también Platform con el valor NES. Es la plataforma que usaremos para scrapping. Por último, usamos la etiqueta Theme, también con el valor NES. Vamos a usar el tema para NES por defecto. Guarda los cambios y listo. Con esta configuración mínima ya podemos arrancar Emulation Station. Cuando abras el programa después de haber configurado los sistemas, vas a ver otro cartel como este. Sí, otro más. Esto tira más carteles que Windows. Significa que tenés que configurar las teclas para Emulation Station. Si tenés conectado tu gamepad, mantené apretado el botón A. Si lo vas a hacer con el teclado, mantené apretada la tecla A. Configura las teclas y apretá OK. Ahora sí, tenés que ver una pantalla como esta, en la que aparecen las consolas que configuraste en el archivo es-systems.cfg. Si entras en un sistema, vas a ver la lista de juegos que agregaste a la carpeta de ROMs. Haciendo scrapping podés obtener los datos de tus juegos, como la carátula, descripción, año de publicación, etc., desde diferentes bases de datos en internet. Si el scrapper no encuentra datos de algún juego, lo que es probable, podés agregarlo a mano de estas formas. Desde Emulation Station en los metadatos del juego. El problema con este enfoque es que tenés que escribir los datos. Desde GameList.xml. En este archivo, generalmente en la carpeta de tus ROMs, copias y pegas los datos de tu juego entre las etiquetas de propiedades. Te recomiendo este último enfoque, aunque si querés borrar tus huellas digitales escribiendo, elegí el primero. Esperá, tenés otra opción más rápida usando el programa Scrapper. Como es otra aplicación, voy a subir un video explicando cómo usarlo. En Emulation Station podés cambiar los temas para tener una biblioteca más bonita.
Hay disponibles en internet diferentes temas para que puedas cambiar la interfaz del programa. Y si sabes algo de XML, también puedes hacer tus temas personalizados. Para cambiar de tema, lo primero que vas a hacer es descargarlo de internet, en caso de que quieras uno ya hecho. Y la carpeta que contiene los archivos la vas a guardar en .emulationstation/themes. Inicia el programa, vas al menú UI Settings, Theme Set y selecciona el que quieras. En mi caso agregué uno llamado Spare, al cual le hice algunas modificaciones. Ahora sí, como podés ver, la interfaz cambió completamente y mi biblioteca tiene mucha más onda que antes. Antes de terminar te dejo algunos tips. Si no arranca el juego, el comando está mal, la ruta es incorrecta o el core no está instalado. Si no aparece la consola, es porque la carpeta de ROMs está vacía y Emulation Station la oculta. Si no funcionan los controles, reconfigura el input. Si las imágenes no se descargan, puede que no haya información sobre el juego o que el scrapper o la página no funcionen. Y con eso, tu Emulation Station ya está funcionando como una consola retro completa. Si te gustó y te sirvió, dale like, suscríbete y compartilo. Déjame tu comentario si querés que en otro tutorial te muestre una versión más completa y con más funcionalidades de Emulation Station. Nos vemos en el próximo video.